Hola, somos alumnos del tercero C, Ricardo Osorio, Matías Sotelo, Juan Hernández, Camilo Pérez y Freddy Coñepán, y hoy día vamos a tratar el tema de la circunferencia. Hola, mi nombre es Camilo Pérez y yo les voy a explicar qué es lo que es un lugar geométrico. Bueno, un lugar geométrico es un conjunto de puntos que cumplen determinadas condiciones o propiedades geométricas. Este lugar geométrico puede ser un punto, una línea curva, una recta, un plano, una superficie curva, etc. Aquí podemos ver dos ejemplos de un lugar geométrico: la mediatriz y la bisectriz. La mediatriz es una recta perpendicular a un segmento que se traza de su punto medio, como podemos ver aquí. Y la bisectriz es una semirrecta que parte del vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales. Y aquí está el otro ejemplo, que es la paralela media, que es un lugar geométrico de los puntos que se equidistan. Y por ejemplo, si unimos los puntos medios de los lados de un triángulo, se obtiene un segmento paralelo al tercer lado y que se mide a la mitad de este. Hola, soy Juan Hernández y vengo a presentar los elementos de una circunferencia. De una manera formal, una circunferencia se define como el lugar de los puntos del plano equidistantes de otros llamados centro de la circunferencia. A esto nos referimos, como nos vemos en la imagen, que representa la circunferencia de un punto centro y todos los puntos equidistantes hasta formar una circunferencia. Para recordar, una circunferencia es solamente esta línea que se ve aquí y no el círculo, porque el círculo es la figura, la circunferencia es solamente la línea que nos indique. En la imagen expuesta, como podemos ver, vemos el diámetro, el cual es la línea entera que se ve aquí, el cual se representa como D, que pasa sobre el centro de la circunferencia. El otro sería el radio, que se representa como la letra R, que se mide desde el punto centro de la circunferencia hasta cualquier parte de la circunferencia. O sea, puede medir de aquí como la línea naranja que vemos aquí, o aquí, o aquí, o en diferentes puntos. El otro sería la cuerda, que se mide desde dos puntos desde la circunferencia. Como vemos, la línea celeste es de un punto hasta otro punto. El otro sería el arco, que es una parte de la circunferencia. O sea, como vemos aquí, las dos flechitas que forman la línea azul es un arco. La otra sería la secante, que es casi lo mismo que la cuerda o el diámetro, pero la única diferencia es que llega a traspasar la circunferencia. Y la tangente, que solamente es la línea que vemos acá, que solamente representa por un punto, o sea que está en un punto de la circunferencia. No es como ni el diámetro, ni es como la secante, ni es como la cuerda, sino que solamente representa un punto de la circunferencia. Bueno, como vemos aquí y como ya expliqué, estos son los elementos de la circunferencia. Hola, soy Ricardo Osorio y he venido a explicar la ecuación ordinaria o principal de una circunferencia. Dadas las propiedades mencionadas anteriormente y conociendo el valor del radio y del centro de una circunferencia, podemos hallar una ecuación que la satisfaga, donde la ecuación es paréntesis x menos h paréntesis al cuadrado más paréntesis y menos k paréntesis al cuadrado igual radio al cuadrado. A continuación desarrollaremos un ejercicio para descubrir la ecuación principal de una circunferencia de radio 2 y de centro 2,3 en el plano cartesiano. Como dijimos anteriormente, los valores de h y k corresponden a los puntos x e y respectivamente del centro. El valor r corresponde al radio, el cual en este caso será 4. Para resolver esta ecuación necesitamos únicamente reemplazar los términos conforme a su letra, es decir, h igual a 1, x menos 1, y menos k igual a i
menos 3. R al cuadrado, R igual a 4. Dándonos como resultado la ecuación x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual 4 al cuadrado. Para dar paso a la siguiente ecuación, denominada ecuación general de la circunferencia, debemos resolver el cuadrado del radio. Nos quedaría la siguiente ecuación: x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 16. Para graficar esta circunferencia debemos aplicar los valores aquí ya dados, partiendo por el centro. El centro es igual a 1 en eje X y 3 en eje Y. Aquí podemos ver nuestro centro de la circunferencia. Ahora debemos aplicar el radio, es decir, 4 unidades de medida en cualquier dirección. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y finalmente 1, 2, 3, 4. Procedemos a unir los puntos. Normalmente con un compás sería mucho más fácil, pero la circunferencia ya está demarcada. Eso fue todo. Hola, soy Matías Sotero y ahora les voy a explicar cómo conseguimos la ecuación general de la circunferencia. Primero, debemos considerar la ecuación principal, que es x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual al radio al cuadrado. Luego, resolvemos el cuadrado del binomio, que quedaría x al cuadrado menos 2hx más h al cuadrado más y al cuadrado menos 2ki más k al cuadrado menos el radio al cuadrado. Y eso daría como resultado 0. Después ordenamos la ecuación de tal manera que quedaría así: x al cuadrado más y al cuadrado menos 2hx menos 2ki más h al cuadrado más k al cuadrado menos el radio al cuadrado. Y eso daría 0. El paso siguiente sería cambiar los dígitos a los que están aquí por estos, que sería menos 2h igual d menos 2k igual e, y h al cuadrado más k al cuadrado menos el radio al cuadrado igual f. De tal manera que la ecuación final quedaría x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ei más f igual 0. Hola, soy Freddy Coñopan y yo le explicaré lo que son las secciones cónicas. Bueno, se denomina sección cónica a todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Si dicho plano no pasa por el vértice, se obtienen las cónicas propiamente dichas. Bueno, para saber cómo es una sección cónica o el nombre que tendrá, lo primero que hay que darnos cuenta es en el ángulo de conicidad, que es desde la parte desde la que se trazará el segmento, y la inclinación del plano respecto al eje del cono, que es el ángulo que tomará la intersección que haremos en el cono. Si es que la inclinación del plano respecto al eje del cono es menor que el ángulo de conicidad, será una hipérbola. Si es que la inclinación del plano respecto al eje del cono es igual al ángulo de conicidad, será una parábola. Si la inclinación del plano respecto al eje del cono es mayor que el ángulo de conicidad, será una elipse. Y si la inclinación del plano respecto al eje del cono es igual a un ángulo de 90 grados, será una circunferencia. Estas son las fórmulas en cuanto a las secciones cónicas. En una hipérbola de centro 0,0, el ángulo horizontal es x al cuadrado partido por a al cuadrado menos y al cuadrado menos b al cuadrado igual a 1. En cuanto a un ángulo vertical, es y al cuadrado partido en a al cuadrado menos x cuadrado partido en b al cuadrado igual a 1. En la elipse, la fórmula de la elipse es x cuadrado partido en a cuadrado más y al cuadrado partido en b al cuadrado igual a 1. La parábola. Siempre será una parábola siempre cuando sea y igual a ax al cuadrado. La circunferencia pertenece a un caso particular de la elipse,
porque parte desde un mismo punto inicial. Actualmente encontramos técnicas circunferenciales que se aplican a diversos productos de uso diario. Por ejemplo, el CD, el cual requiere una técnica exacta de circunferencialidad a partir del radio y del diámetro para su correcto funcionamiento en lectores de CD, Blu-ray, etcétera, etcétera. Otro ejemplo sería la rueda, principalmente en la bicicleta, un conjunto de tubos metálicos con dos ruedas que aplican la geometría perfectamente. Las ruedas están hechas de un arco. La mejor parte de esto es que la rueda está firmada desde el centro y desde este sale un montón de alambres llamados rayos. Y estos rayos mantienen una forma circunferencial perfecta de la rueda. Otra cosa es que el tamaño de la rueda se mide en aro, podría ser 24, 26 y etc. Y esto se hace usando el diámetro.